que pasar por el tallo cerebral antes de llegar al tálamo. ¿Y el tálamo qué hace? Distribuirlas a la corteza respectiva. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, igual para la cara, ustedes estudian un área que es básicamente la cara. Ahora, las funciones de la cara, dolor, temperatura, dolor de la cara, dolor de muela, dolor de ojo, todo eso entra por el tallo cerebral. ¿Sí? La posición de saber la posición de los músculos de la cara, de la lengua, de la mandíbula, todo eso entra por el tallo cerebral. Pero el tallo cerebral no hace nada con eso desde el punto de vista de conciencia, sino que esa información debe llegar al tálamo y luego a la corteza. Y de esta forma, por el tallo tengo vías ascendentes de origen espinal que traen sensaciones. ¿Cierto? Entonces, si yo quisiera hacer un esquema simplista del tallo, yo podría ver unos axones, un conjunto de fibras que vienen subiendo por la médula, pasan por el bulbo y siguen subiendo, pasan por el puente y siguen subiendo, pasan por el mesencéfalo y siguen subiendo y encuentran al tálamo y ahí se acaba. Y dicen al tálamo, sigue usted. Porque la médula espinal no lleva información directa a la corteza, ¿está claro? ¿Sí o no? Ya hemos aprendido eso a lo largo del curso. Bueno, entonces, al menos debo tener fibras ascendentes que pasan por el tallo, que no se originan en el tallo. ¿Dónde se originan? ¿En qué dicho? En la médula. En la médula espinal. También tengo fibras ascendentes en el tallo, que se originan en el tallo, o sea, de neuronas del tallo que recogieron sensaciones de la cara y las proyectan al tálamo. ¿Sí? Ya. ¿Dónde se origina una fibra? ¿Qué es una fibra ascendente? ¿Qué es un axón? Esto se origina en una neurona. Hay fibras que pasan por el tallo cuyos cuerpos celulares están en neuronas que están en la médula espinal o incluso en ganglios sensitivos, en ganglios periféricos. ¿Sí? Y también hay neuronas en el tallo, que dan fibras que ascienden y llegan al tálamo, y luego del tálamo, el tálamo se hace su relevo y distribución de información hacia la corteza. Miren la posición del cerebelo. El cerebelo está detrás del tallo. Pero entonces el cerebelo tiene algo muy importante. El cerebelo es informado. ¿Quién informa al cerebelo? O sea, cuando digo informado, recibe fibras, axones que llevan información. Entonces, la médula espinal recoge información sobre la posición del cuerpo, la posición de las articulaciones, si tengo esta articulación, esta articulación así flexionada, esta información está recogiendo los receptores que me indican el ángulo este. Eso sube, entra por la médula, pasa por el tallo, llega al tálamo y de ahí a la corteza y yo me doy cuenta que tengo el brazo. ¿Sí? Pero hay una alternativa adicional. Esta misma información recogida por la médula, en lugar de coger para el tálamo por otros axones, se mete al cerebelo. ¿Sí? Las vías primeras las llamamos espinotalámicas en forma general, que van de la médula espinal al tálamo. Estas son de la médula espinal al cerebelo. Son espinos cerebelosas. ¿Qué pasa con esa fibra? El cerebelo, ¿para qué usa esa información? El cerebelo participa en el control motor, en la coordinación, en el ajuste de los movimientos. Entonces, el cerebelo debe estar informado de dónde está un miembro en un momento dado. Imagínense peor, me voy moviendo y el ángulo va cambiando. La posición va cambiando. El cerebro es informado instantáneamente de eso. ¿Sí? Pero también me doy cuenta que estoy cambiando. Me informa la corteza cerebral, donde me doy cuenta. El cerebelo no se da cuenta. O sea, nosotros, si tuviéramos solo el cerebelo, podríamos tener la entrada, el movimiento, todo eso, pero no nos daríamos cuenta qué pasó. El cerebelo no maneja la conciencia. O sea, en otras palabras, si yo quito todo el cerebelo, no pierdo la sensibilidad. ¿Está claro? Pero pierdo lo que el cerebro tiene que hacer es saber hacer ajustes. Entonces aparecerán temblores, alteraciones del movimiento, otras cosas que no puedo controlar. Imprecisión, incapacidad para ajustar el movimiento, etc. Todo eso aparecerá. Pero no pierdo la sensibilidad, o sea, no pierdo el darme cuenta, no pierdo la conciencia. Entonces,
como el cerebelo está detrás del tallo, entonces la información que usa el cerebelo para saber dónde está el cuerpo, en todas sus partes, tiene que obligatoriamente pasar por el tallo para ir al cerebelo. ¿Está claro? Pero el cerebelo no es alguien que recibe y recibe y recibe y no hago nada. Uno siempre recibe para dar. Un sistema de información que tenga entrada no existe. Que tenga entrada nomás no existe. Tiene entrada y no tiene salida para que la recibe. ¿Está claro? Entonces, así como el cerebelo recibe información, debe sacar información. O sea, acciones del cerebelo procesan la información, neuronas del cerebelo, perdón, procesan la información y la tienen que sacar o para la médula espinal o para el tálamo, para que le informe a su vez a la corteza. Pero para hacer eso, obligatoriamente, como estoy detrás del tallo, ¿por dónde paso? Por el tallo. ¿Sí? Entonces, el tallo, desde el punto de vista anatómico y funcional, establece un puente entre la médula espinal y el diencéfalo, especialmente el tálamo, y entre el cerebelo y la médula espinal y el cerebelo y el diencéfalo. ¿Está claro? O sea, entonces, si yo no supiera nada del tallo, al menos sé, hasta lo que he dicho, que por ahí hay fibras ascendentes que van en dirección del tálamo y llevando información que al final llega a mi corteza para darme cuenta de toda la posición de mi cuerpo, de la postura de mi cuerpo, desde la piel a la profundidad de la articulación. Entonces, dolor, temperatura, tacto, movimiento, rotación, todas las sensaciones que puedan tener los colores. Incluyo también la del oído externo, el oído interno, perdón, que recoge información del equilibrio que estudiaremos después. También lleva información, pasa por el tallo información que va hacia el cerebelo. Ahora, el cerebelo también saca información que tiene que decir, bueno, ajustemos el movimiento hacia la médula espinal, ajustemos la acción en la corteza hacia el tálamo y luego en la corteza. Entonces, esa información no pasa por el tallo. ¿Está claro? Bueno. ¿Qué otra cosa tenemos? Esas son las principales cosas ascendentes. Solamente dije dos. ¿Sí? La médula, la corteza cerebral es la que planifica, escoge, planifica y arma las secuencias de los movimientos. Pero los movimientos los hacen las áreas motoras. Las áreas motoras pues, principales que conocemos en el área 4, el área 6, el área 8, el área 10%. Entonces, yo tengo que tener un sistema de fibras córtico-espinales. ¿Sí? O sea, que vayan de la corteza a la médula espinal. O sea, que algunas fibras deben nacer de mi corteza a la médula espinal. O sea, los cuerpos celulares están en la corteza, en la capa 5 de la corteza principalmente. Y células piramidales descienden esos axones, pasan por el tallo, porque yo voy para la médula. No paso por el tálamo, paso por el tallo. Voy por la cápsula interna, bajo por el tallo, voy a la médula espinal y voy buscando neuronas que a su vez controlan los músculos. ¿Sí? O sea, que las fibras motoras córtico-espinales, su parte motora, deben atravesar el tallo en busca de la médula espinal. Pero si yo lo que quiero es sonreír, parpadear, masticar, hablar, sacar la lengua, ¿sí? O sea, hacer mímica, o sea, usar los músculos de mi cara o sus cavidades. Esa información nace en la corteza para la acción voluntaria, pero los ejecutores están en el tallo cerebral, en neuronas motoras que están en el tallo cerebral. No tengo que para mover la lengua irme hasta la médula espinal para subir, no. Entonces, rapidito, el tallo cerebral, las fibras vienen de la corteza, encuentran neuronas motoras en el tallo que a su vez mueven los músculos de la lengua o de la cara o del parpadeo, etc. ¿Está claro? Entonces, tengo dos tipos de fibras descendentes. Primero hablé de ascendentes. Unas córtico-espinales, principalmente motoras, no exclusivamente, pero principalmente motoras, por ahora dejémoslo así. Y otras fibras córtico-nucleares que terminan en el tallo cerebral. En muchos núcleos, pero por ahora mencionemos en núcleos motores del tallo cerebral.
que a su vez van a ejecutar acciones sobre los músculos de la cara y sus cavidades. Y eso explica todos los movimientos de la cara, desde hablar a parpadear, a sonreír, a lo que quieran. ¿Está claro? Entonces, esas fibras nacen en la corteza, pasan por la cápsula interna y van buscando en el tallo dónde llegar. ¿A qué neuronas motoras que salen por los pares craniales sucesores y van a los músculos correspondientes? ¿Sí? Eso es una situación, digamos, donde uno debe tener en cuenta eso. Entonces, primera pregunta, así, pensar. Si yo hago una lesión en algún sitio del tallo, piensen, no lo copien. Si yo hago una lesión en algún sitio del tallo, podría ocurrir que se afectara la sensibilidad de mi pierna y a la vez se afectara un movimiento de los músculos de mi cara. Sí, se da. Porque puede que las fibras que llevan fibra a información ascendente pasen cercanas de las que llevan fibras descendentes. ¿Está claro? Muy bien, fíjense que varios pudieron decirlo. Entonces, el tallo es una mezcla de fibras ascendentes, sensoriales, unas que tienen que ver con la proyección al tálamo y al hipotálamo, y luego a la corteza por el tálamo, y fibras que van hacia el cerebelo. Es importante estar en control de la acción motora, no para que el movimiento ocurra voluntario, porque la voluntad de la acción del movimiento no depende del cerebro. Lo que depende del cerebro es hacer los ajustes para que el movimiento sea exacto. ¿Sí? Y eso lo hacemos automática, no tenemos que preocuparnos. Tengo que hacer este movimiento exactamente como es, uno lo hace y ya. ¿De acuerdo? Entonces, esas fibras ascendentes van a ir combinadas, entre comillas, o sea, vecinas, pueden ser vecinas en gran medida, a veces no, con fibras descendentes que llevan información para los movimientos. Bueno, ¿qué más debemos importar o pensar del tallo? En el tallo vamos a tener más cosas. Tenemos centros muy importantes que regulan funciones muy generales. ¿Qué es una función amplia, general? Por ejemplo, el estado de ánimo, el humor, algo como el ciclo vigilia-sueño. Uno no está, cuando uno hace un movimiento, uno mueve el dedo o el pie, o movió los dedos y el pie, puede decirlo. Cuando uno siente, le rasca el brazo o no le rasca el brazo, o le rasca todo. Pero cuando uno está deprimido, uno no se le deprime la pierna, todo. ¿Sí? Eso es función general, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Bueno, es posible que a uno le ocurra. Pero si le ocurre, entonces ¿sí? Como dice por ahí, es algo singular, ¿sí? Solo él y una vez. Bueno, entonces ¿qué hay en el tallo? Hay neuronas muy importantes que regulan el estado de ánimo. ¿Sí? Esas neuronas tienen su lugar, su cuerpo en el tallo. Y sus axones, cuidado con esto, sus axones se dispersan, se extienden, se prolongan al diencéfalo, o sea, al tálamo, al hipotálamo, a toda la corteza. Y algunos que descienden van hasta la médula espinal o al cerebelo. Entonces son neuronas que tienen una función muy global, muy importante, que es que modulan la función de las áreas corticales. Todas. Por ejemplo, yo tengo áreas corticales que tienen que ver con las emociones. Entonces, si yo tengo niveles de esas inervación de esas células del tallo y llegan a las zonas de la corteza que regulan mi estado de ánimo, mi motivación, o me controlan la emoción, ¿sí? O me facilitan lo intelectual, lo cognitivo, el pensamiento, digamos, racional. Entonces, eso lo hacen tallos, por eso son funciones generales. Esas neuronas, entonces, son las neuronas fundamentales, porque son las que piensan, son las que dicen
si nos emocionamos, si nos alegramos. No, no es eso. Esas neuronas son ingredientes que hacen que las áreas corticales donde está la conciencia funcionen bien. Entonces, si usted no tiene dopamina en su frontal, se va a deprimir. Si no tiene serotonina en su corteza orbitofrontal, usted va a ser poco emocional. Incluso puede tener dificultades para... una función importante de la corteza orbitofrontal es establecer, digamos, si algo es bueno o malo. Si usted esos niveles son muy bajos, probablemente usted actúe fríamente ante una situación donde usted debe tener miedo, no lo tiene. Es válido tener miedo. Si usted no tiene miedo nunca, es que no es normal. ¿Sí? Alguien decía que ser héroe, ser héroe no es no tener miedo, sino ser héroe es superar el miedo. ¿De acuerdo? Eso es absolutamente cierto. Porque no tiene gracia si no me da miedo. ¿Sí? Entonces, la valentía está en superar el miedo. ¿Está claro? Entonces, ¿qué hacen estas neuronas? Ellas no son las que piensan, tengo que tener este tipo de lengua. Son las circunstancias externas. Usted ve, percibe la situación, lo que pasó ayer, si ganó el Cali, si perdió la América, si se ganó la lotería, si la novia vino, si el novio vino, si tal cosa, si hay una expectativa. Usted está contento con eso y es su corteza la que se entera de eso. Pero requiere la corteza que estos sistemas de tallo le proyecten neurotransmisores que hagan que ella al final garantice que gratifica. Entonces, ¿cuáles son los neurotransmisores cuáles son los sistemas de neuronas que salen del cerebro, que vamos a llamarles neuronas inespecíficas, que manejan estados globales? Son sistema noradrenérgico, sistema serotoninérgico, ¿sí? Sistema dopaminérgico. Esos son los tres principales. Hay otro sistema pequeño allí, adrenérgico, pero digamos, noradrenalina, dopamina, serotonina, esos tres sistemas de neuronas, que no son muchísimas, son muy pocas, o sea, comparativamente no alcanzan a ser 1 millón entre todos. Dopamina, serotonina, ¿Sí? y Esas, noradrenalina. a ver, no copien, que copiar no vale la pena, está en el libro. Es mejor entender que copiar. O sea, la neuro no es de memoria, es de entender. Entonces, piensen ustedes, yo necesito ser contento, entonces ¿cómo hago para darme contento? Me doy cuenta que algo pasa. Necesito que se ratifique, que hay un sistema de dopamina, de serotonina y de norepinefrina que hacen un equilibrio, ayudando a las células corticales con su inervación a garantizar eso. ¿Está claro? Entonces son sistemas que están en el tallo. Estos sistemas tienen también estos que ver con los ciclos, con los mecanismos de estar atentos. Si yo tengo niveles bajos de dopamina, de norepinefrina, de serotonina, todo bajo, pues mi estado anímico está por el suelo. ¿Sí? Si yo uso drogas de abuso, ¿sí? Aumento los niveles de eso, entonces mi estado anímico sube. Pero ya ustedes ya de eso hemos hablado, ¿cierto? Entonces, estos sistemas están en el tallo. Entonces, ¿qué otra parte tiene que ver con el tallo? Hay unos grupos de neuronas que se proyectan al tálamo. ¿Se acuerdan del núcleo reticular del tálamo? Sí. Y a los núcleos intralaminares. Esas neuronas son importantísimas para la conciencia, para estar despierto. Que si usted tiene una lesión en el tallo, en algunas partes del tallo que sea profunda, digamos, usted puede quedar en coma. ¿Sí? Entonces mire que el tallo tiene muchas funciones. Bueno, en el tallo también hay centros que controlan, neuronas motoras que controlan la respiración y el ritmo cardíaco. Tiene centros que controlan la respiración y el ritmo cardíaco. Están bajo el control de la corteza, sí, pero son muy importantes. Por lo tanto, una lesión en el bulbo puede producir un paro cardíaco. Entonces, una lesión del bulbo muy fuerte es incompatible con la vida. ¿Sí? Porque la respiración y todo lo que tenga que ver con control del ritmo cardíaco se va a alterar.
Entonces, el tallo tiene centros que controlan acciones viscerales, cardiorrespiratorias y gastrointestinales. Entonces, como si fuera poco, ascienden fibras, bajan fibras motoras, tiene centros que tienen que ver con el estado de ánimo, con el alerta, con los ciclos de sueño y vigilia, con el estar despierto. También tiene centros que tienen que ver con el control cardiorrespiratorio. Para ustedes como odontólogos, tiene otro papel. El tallo cerebral es responsable de la lacrimación, de la salivación. Cuando estén peleando con la saliva de un paciente, el tallo. Miéntele la madre al tallo. ¿Sí? ¿Y lo hace? ¿El paciente lo hace voluntariamente? No. Se hace de manera refleja, ¿cierto? O sea, el paciente no puede evitarlo. ¿Pero qué? Usted le mete el algodón y los dedos en la boca y los aparatos y la saliva sale ya. ¿Sí? Y sale porque esas glándulas salivales son controladas por el tallo. Y los estímulos sensoriales de la boca conectan a esas neuronas del tallo que desencadenan una respuesta ellas por su cuerpo. No están bajo control de la voluntad. ¿Está claro? Entonces, el tallo cerebral tiene neuronas que controlan las glándulas salivales. Tiene neuronas el tallo que controla neuronas del corazón, que pueden hacer que el corazón disminuya su frecuencia cardíaca. Tienen neuronas que aumentan el peristaltismo intestinal. O sea, en el tallo cerebral hay centros autonómicos. ¿Me falta algo? ¿Está claro todo lo que el tallo tiene? Es trabajoso. Porque el tallo, por lo tanto, es una mezcla de sustancia gris y blanca. Una sustancia gris que van subiendo, unas que van bajando, unas que van conectando sitios vecinos, otras que van de relevo con otras cosas, otras que tienen que ver con otros mecanismos. Por lo tanto, yo no voy a encontrar en el tallo tan fácil como en la corteza. Sustancia gris, la corteza, y por debajo sustancia blanca. O en la médula, sustancia gris en el centro y por fuera sustancia blanca. O sea, axones. Acá lo que voy a encontrar es una mezcla. ¿Sí? Entonces, mesencéfalo, protuberancia y bulbo son las principales. Entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? Bueno, entonces miremos, para estudiar el tallo tenemos que hacer cortes, ¿verdad? Entonces vamos a hacer, es muy